Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, aquí hay un participante que está con las iniciales LM. Por favor, tienen que colocar el nombre y el apellido con el que están en la lista, ¿ya? Porque yo estoy considerando la asistencia y con las capturas que se toman de la sala, por favor. Chicos, vamos a esperar 2 minutitos más para que algunos de sus compañeros terminen de ingresar a la sala, por favor. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro contenido de la materia. Y como ustedes han debido advertir en la plataforma, el tema de hoy es el movimiento articular y la metodología de medición. Entonces, ya está Verónica o Erlan, creo que Erlan no está. Benito. A ver, Isabel, hoy día tú me vas a ayudar, por favor. Está bien, doctora. Ya. Entonces me avisas quién participa, anotas, por favor, y al final de la clase me mandas a Verónica para que ella me envíe. ¿Ok? Está bien, doctora. Gracias, Isabel. ¿Alguien? Ya. Bueno, vamos a entonces empezar con lo que es el movimiento articular. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, gracias.
Bien. Ya. Entonces, como les decía, el tema de hoy es el movimiento articular y los métodos que se emplean para la medición. Es importante mencionarles que antes de realizar una evaluación o el momento que estamos con el paciente, luego de la observación, uno de los primeros conocimientos sobre lo que es la utilidad de las mediciones del cuerpo se remontan a todo lo que es en la antigüedad, como una historia, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos como una referencia la necesidad y la utilidad primero en la característica de la persona a la que vamos a medir. Se toman unas referencias de lo que es una persona idónea, así también como ciertas valoraciones estéticas y valoraciones artísticas que se tomaban en la antigüedad. Entonces, a manera de generalidades, esta medición, estos métodos, se denominan la antropometría. Entonces, la antropometría viene a ser una técnica. Ojo, no es una ciencia, es una técnica. Esta técnica resulta de las mediciones que nos van a ayudar a dar las conclusiones de un estudio que podamos hacer, de una valoración o evaluación de acuerdo al paciente, pero estas medidas no deben basarse en simples estructuras o simples cuadros métricos. Es importante que al realizar las medidas tomemos en cuenta la interpretación que vayamos a realizar de estas medidas y también utilizar de forma adecuada la herramienta artística, y esto nos va a constituir la parte biológica del trabajo científico. En otras palabras, es darle un valor cuantitativo a lo cualitativo en la estructura de una persona. ¿Ya? Entonces, la técnica antropométrica nos va a exigir el conocimiento de varios aspectos básicos para garantizar la calidad de los datos que estamos tomando como referencia, para tener un buen estudio, una buena evaluación. La antropometría, o también cineantropometría, ha sido presentada como una ciencia en el año de 1976 en el Congreso Internacional de las Ciencias de la Actividad Física. Y 2 años después ha sido aceptada por la UNESCO. La antropometría se va a basar en cuatro pilares básicos que van a ser las medidas corporales, el estudio del somatotipo
el estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal. En el área de la salud y lo que es la seguridad en el trabajo, que es lo que se denomina la Ahora, ergonomía. disculpe, doctora, mil disculpas. No sé si podría volver a recalcarnos los 4 pilares, ¿Ya? por favor. Los 4 pilares van a ser las medidas corporales, el estudio del somatotipo, el estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal. Ahí estamos. Sí, doctora. Bien. Entonces les decía que en el área de la salud, esperen un ratito, por favor, chicos. Ya. Les decía que en lo que es el campo de la salud y la seguridad del trabajo, hay una, diremos, ciencia o disciplina que se denomina ergonomía. Y esto nos ayuda a medir y establecer aquellos elementos que son importantes en el trabajo o en lo que se llama el puesto o el lugar de trabajo en el aspecto físico. Quiere decir, digamos, medir el escritorio, los sillones, ver que tenga un buen apoyo, la distancia al piso, la altura del escritorio mismo, todas las medidas que son en general para que el funcionario tenga una posición correcta. Y estas variables nos van a dar objetivos para diferentes campos de aplicación que se van a relacionar en cuanto al espacio del trabajo, ¿ya? Y cómo nos va a determinar la salud y la seguridad laboral, más que todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ergonomía va a emplear a la antropometría para diseñar los espacios de trabajo, las herramientas, los equipos de seguridad, la protección del personal, y va a considerar todas las diferencias entre las características, las capacidades y los límites físicos que tiene el cuerpo humano. Entonces, parte de la antropometría, podemos decir que parte de estas características antropométricas y funcionales van a ser importantes y determinantes en las condiciones ergonómicas. Otras medidas, no otras, sino dentro de lo que son las mediciones antropométricas, vamos a considerar las que vemos en esta imagen. En nuestra área, en lo que es fisioterapia, kinesiología, estas medidas
se van a basar en tomar bien las longitudes, los diámetros o los perímetros de los diferentes segmentos del cuerpo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Por ejemplo, si existiera una lesión, una fractura, un esguince, y nuestro segmento afectado va a estar inmovilizado por cierto tiempo, entonces obviamente va a haber diferencia del volumen entre un segmento y otro. Si digamos que estuviera afectado este segmento izquierdo, va a haber diferencia con el derecho. El izquierdo tendrá menor diámetro o perímetro que el derecho. En cuanto a las longitudes, se habla del mismo largo como forma comparativa. Ahora bien, es necesario que se tomen las medidas del hemicuerpo izquierdo y del hemicuerpo derecho. Nuestra propia referencia, independientemente de las tablas que pudieran existir en las literaturas y demás, es la característica propia del paciente. Entonces, nuestro punto de referencia para la normalidad, si quieren, es la propia característica del paciente. Entonces, la referencia va a ser el hemicuerpo o el lado que no está afectado para considerar con el que sí se encuentra afectado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Nada. Bien. Seguimos. Entonces, es importante que el momento de realizar estas mediciones, tomemos en cuenta ciertos requisitos y ciertas recomendaciones. Primero, la práctica que uno tenga para la técnica de medición va a requerir la participación de 2 personas para que sea uno más eficiente. ¿Cuáles van a ser estas 2 personas? Una, la que mide, y la otra, la que anota. Ambos tienen que tener una base de adiestramiento para el trabajo antropométrico. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos deben estar preparados, tanto teórica como prácticamente, para realizar la medida de los diferentes segmentos en las diferentes medidas que se realiza o se debería realizar en el cuerpo humano. Se van a seleccionar todas aquellas medidas que realmente sean útiles en el trabajo que vayamos a realizar. En el caso de una lesión, vamos a mantener la lesión. Va a haber diferencia, entonces tenemos que ponernos ciertos límites, ciertas referencias que a manera de control en lo posterior deben mantenerse. ¿Ya? Las medidas que vamos a efectuar deben ser comparables con otras medidas que se han podido tomar con las mismas características y tal vez en otros lugares o en otros países. La fuente de error en la medida antropométrica o en el trabajo antropométrico puede ser de gran variedad. ¿Qué quiere decir? Va a depender de muchos factores para que las medidas que se realicen estén correctas o puedan tener un factor de error. ¿Qué factores pueden ser? Por ejemplo, una posición incorrecta del medidor, de la persona que está midiendo. Puede ser
el empleo de un instrumento de medida que sea inadecuado o que se use de mala forma. Otro aspecto puede ser que la persona que esté midiendo se encuentre cansado. Entonces, el trabajo de medición va a tener una referencia, ¿ya? Se debe tratar de disminuir o reducir al máximo los errores de las mediciones. Espérenme, chiquitito. Ya, ahora sí, chicos, ya estoy aquí. Bueno, les decía, entonces hay que tomar en cuenta las características que estamos tomando para, o que se deben tomar para realizar estas mediciones. Tanto las características físicas, nuestras propias características físicas de la persona a la que estamos midiendo, y los instrumentos que estamos empleando para realizar las medidas, y también las características que nosotros como medidores vamos a tener. Entonces, por ejemplo, se tiene que reducir al máximo los errores de medición, ¿ya? Es esto con el objetivo de que durante el proceso que sigamos de evaluación, vamos a tener unos resultados, y durante el proceso de reevaluación o control, estas mediciones tienen que tener un variante porque se supone que ha habido un tiempo prudente de terapia, un espacio para que exista una mejoría. Entonces las medidas van a variar. En el caso que se mantengan, puede suceder dos cosas. Que el estímulo que se haya aplicado no ha tenido un efecto favorable, o que las medidas iniciales han sido erradas. Entonces, son aspectos importantes que se debe tomar en cuenta. Les pongo esta imagen a la derecha de su pantalla, porque en lo que corresponde a la ergonomía, se toma en cuenta, por ejemplo, como muchas personas trabajan en posición sedente, estas características, ¿no? El tamaño de la silla, como lo que es el asiento, la característica del respaldo, la altura de la silla, si tiene o no el reposo para los pies, si tiene o no el reposo para los brazos. Entonces son estas características que nos ayudan en la ergonomía, en la ergometría. Ahora, las características que debemos tomar en cuenta para realizar las medidas, las mediciones, van a ser de ambos lados. De la persona que realiza las medidas, del medidor, y las del paciente o la persona a la que estemos midiendo. Primero, la persona que realiza las medidas debe tener, debe encontrarse cómodo, suelto, para poder movilizarse y manejarse con facilidad.
La persona a la que se va a realizar las medidas, o sea, el paciente, debe tener, si vamos a hacer una medida general, entonces este paciente debe tener la menor cantidad de ropa posible, ¿ya? O si es más fácil, estar sin ropa. Ojo, sin zapatos y sin medias. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Dime, Isabel. Todo lo que nos hablaste, la última parte, ¿corresponde a la medida de ergometría? No, de la antropometría. Ah, ya, perdón, doctora. Ya. Entonces, la mayoría de las mediciones que se vayan a realizar se las debe hacer con el paciente o con el sujeto en posición antropométrica. La posición antropométrica quiere decir posición bípeda, estándar o posición de firmes, como les dicen en el cuartel, ¿no es cierto? Firmes. Entonces, si es una persona que no puede pararse por X o Z motivo, entonces se toma la referencia de la posición estándar sedente, como en esta imagen que seguimos tomando de referencia. ¿Ya? Entonces, al iniciar el trabajo antropométrico, cuando empezamos a medir, primero vamos a elegir un hemicuerpo. Si tenemos un lado afectado, vamos a tomar el ejemplo anterior del miembro inferior izquierdo. Entonces, siempre vamos a tomar el hemicuerpo, primero el hemicuerpo afectado o el miembro afectado, enfermo. Se realizan todas las medidas que se requieran y este tipo de medidas se van a mantener durante todo el proceso. Y posteriormente que hagamos la medición del segmento afectado, vamos a tomar su paralelo o similar opuesto, como les decía, para referencia. ¿Ya? Entonces, el estudio antropométrico es de forma obligatoria y localizada. Es necesario que durante este proceso se marquen los puntos, tanto los puntos de referencia como los puntos de apoyo que estemos empleando. Entonces, por ejemplo, en algunas planillas vamos a encontrar o bien este esquema o el esquema, el primero que les he puesto, o ¿no? Entonces aquí dice centímetros, 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 cosa de que sea más fácil solamente poner primero, solamente marcar en el lugar que se ha medido
y colocar los valores. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ya. Entonces, los datos que vamos a recoger durante este proceso de medición, como les decía al inicio, deben estar plasmados o bien en una planilla como esta, o diseñar un cuadro en el que solamente se tenga que poner los valores. Entonces, esto puede ser como una referencia o como ser una hoja antropométrica que nos ayuda a tener en orden estas medidas. Se van a tomar en cuenta también las características propias de cada sexo. No es lo mismo obtener las mismas medidas una mujer que un varón. Ojo. La raza es otro aspecto importante. La fecha en la que están realizando la medición y también la fecha de nacimiento. Todos los datos que ustedes recaben, todas estas medidas deben estar escritas en las unidades del Sistema Internacional de Medidas. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Luego, como ustedes van a advertir o van a realizar sus medidas con la menor cantidad de ropa posible. O por ejemplo, si es un varón, le pedirán que tenga solamente su boxer o su ropa interior. Si es una mujer, como en el caso de aquí, también tendrá la ropa interior completa arriba y abajo, ¿no es cierto? Entonces, una de las características de la antropometría también es que se debe realizar las mediciones en condiciones aceptables de privacidad. Iluminación, otro factor importante. Ventilación y la amplitud alrededor del lugar o puesto de trabajo, de medida en este caso, ¿ya? Luego, un factor importante desde el punto de vista profesional es el trato que le dan al paciente. Entonces, siempre tiene que ser un trato muy cordial, un trato adecuado a su paciente o a la persona que estén realizando la medida, la medición. En lo preferente, por algunas características particulares, por ejemplo, por arriba de los 50 años, es importante siempre tomar la medida, tomar las medidas, tanto las iniciales como las de control, a la misma hora del día. Pero ustedes dirán, ¿por qué? No va a ser lo mismo que ustedes midan a su paciente durante la mañana, digamos 8, 9, 10 de la mañana, que midan después del mediodía. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿por qué? Doctora, Porque la mañana están los desinflamados. A ver, por las reservas de glucógeno. a ver, enciendan la camarita los que están hablando. De tu cámara. No, no mames. ¿Quién ha participado? A ver.
Doctora, buenas Doctora, tardes. No buenas escuché muy tardes. bien la pregunta. No es por la gravedad que estamos, por, es la gravedad Necesito por la que que atravesamos en la enciendan, a tarde. ver, Damar, necesito que enciendas tu cámara. Y Ya el que estoy quiere aquí. participar tiene que encender su cámara. Ya, a ver, Damar, dime. Que yo sepas por la gravedad a la que estamos sometidos en la tarde. Mayormente cuando estamos durmiendo o en la noche, nos llegamos a estirar porque nuestro cuerpo está en posición recta. Algo de eso hay. A ver, ¿quién más? Doctora, disculpe, ¿cuál era la pregunta? No se cortó hace rato mi internet, por Ah, ya. favor. Pregunté, Erlan, que ¿por qué hay diferencia en tomar las medidas en la mañana que tomar la medida en la tarde o en la noche? ¿Quién quería participar? Isabel. Doctora, pienso que es factible tomar las medidas en la mañana, uno después de haber tenido un descanso prolongado, ¿no? Porque uno que el metabolismo ha ido prácticamente haciendo haciendo un proceso de una manera más efectiva, sin interrupciones, ¿no? Y por otro lado, cuando ya en la tarde o cuando ya nosotros ya en la mañana, ya tenemos con las actividades y estamos, en este caso, por ejemplo, una medida a nivel abdominal, ya aumenta, ¿no? Aumenta el volumen, podríamos decir, porque ya al consumir los alimentos, ¿no? Entonces aumenta el volumen, no es lo mismo que en la mañana que en la tarde. Doctora, no sé si está bien, doctora. Sí, eso es correcto, Isabel, pero también te voy a decir, Isabel, que por favor, cuando participes, enciendas tu cámara. Perdón, doctora, me olvidé, doctora. Disculpe. Eso es correcto, ¿ya? Después del reposo nocturno, el organismo trabaja, como dice su compañera, como ha mencionado también Damar. ¿Damar o Damar? Damar, licenciada. Ya, Damar. Después de que hemos estado en la etapa de reposo, nuestro organismo es como que al estar en la posición horizontal, más que todos los fluidos y las retenciones se van eliminando. Entonces es por eso que lo primero que hacen cuando se despiertan es ir al baño. En el control de peso, por ejemplo, es recomendable pesarse, digamos, diremos que es un peso real, en la mañana, en ayunas, luego de entrar al baño, ¿no? O sea, de evacuar y de miccionar. Entonces, ese vendría a ser un peso real. Cuando ustedes van al médico y ahora en la pandemia les pesan con todo lo que llevan encima y no se considera ni siquiera por descarte el peso de la ropa. Bueno, por X o Z factores, logramos una cita médica después del almuerzo. Ustedes ya han comido, entonces son varios factores que van a interferir en una medida real. Pero entonces, si tenemos esas características, cuando tengamos un control, tiene que ser en las mismas condiciones, con la misma ropa, si han ido después de almuerzo, después de almuerzo, si han comido pajaritos ese día, coman pajaritos el día de su control. Una cosa así. Chicos, se me va a cortar en cualquier momento, me van a dar un minuto reloj para volver a la clase, por favor. ¿Ya?